Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, os quiero empezar diciéndoos que ayer fui al cine. ¿Y qué fui a ver? Pues una película maravillosa que se llama Renfield. Estábamos desde hace mucho tiempo esperando esta película en la que Nicolas Cage nos iba a interpretar al conde Drácula y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Además de Nicolas Cage, el cual, aparte de gracioso, resulta amenazante en ciertas escenas interpretando al conde transilvano, tendremos a Nicholas Hoult interpretando a Renfield, este secuaz, este familiar del conde, el cual nos había sido presentado en la novela de Bram Stoker y que ha aparecido de una u otra manera en todas sus películas. En la película de la Universal, de la cual este Renfield se configura como una secuela directa, acabábamos sin saber realmente qué había ocurrido con él. Es cierto que en otras adaptaciones, como la de Coppola, le veíamos encerrado en el sanatorio mental. Pero en este caso, pues lo que tenemos es que Renfield ya no es solo este sirviente que cuida de que nadie moleste el sueño de su amo, sino que se está encargando desde la época de los años 30, desde hace 70 años, de conseguirle víctimas, de conseguirle cuerpos al conde para que se pueda ir alimentando. Llegará un momento en esta época actual en la que vivimos en la que dará con un grupo de ayuda para la codependencia y empezará a luchar contra esta relación de servidumbre que tiene con su amo, además de ayudar a una oficial de policía interpretada por Aquafina. De verdad que no sé cómo se pronuncia, creo que es la pronunciación más aproximada, la cual, por si no suena, pues es la amiga de Shang-Chi en la película del UCM, la cual está persiguiendo a una banda de mafiosos por Nueva Orleans. Una película divertida, con toques de comedia, con un Nicolas Cage desatado y con unos muy buenos guiños a la película clásica de la Universal. Muy recomendable esta película de Renfield. Y pues bueno, sobre la trama no os voy a contar nada porque supongo que muchos de vosotros querréis verla, pero con un resultado final bastante satisfactorio. Luego, por cierto, durante los títulos de crédito vamos a tener una especie de imágenes de archivo y coreografía realizadas tanto con Drácula como con Renfield, los cuales me parece que deberían aparecer en unos extras en DVD porque tienen pinta de ser súper divertidos. Pero bueno, viendo esta película me surgió una reflexión y es la asociación de ideas que tenemos con ciertos tipos de música o con ciertos temas musicales cuando vamos al cine. Así, por ejemplo, cuando oímos... seguramente esperaremos una película con unas dosis de intriga o con algo de tensión. O por ejemplo, si oímos... pensaremos que va a ocurrir algo interesante. Pero claro, cuando oímos... eso es otro rollo. Y es que en marzo de 1984 llegó a nuestras pantallas Loca Academia de Policía, dirigida por Hugh Wilson y con un reparto coral en el que destacaba Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, George Gane. En esta película vamos a ver cómo en una gran ciudad indeterminada de los Estados Unidos, la alcaldesa había decidido que el cuerpo de policía debía ser un cuerpo mucho más tolerante y abierto a todo tipo de personal y por tanto por primera vez podían acceder a la academia de policía todo tipo de personas. Esta decisión, que lógicamente no había sido bien tomada por los mandos policiales, implicará que vayan llegando, que nos vayan siendo presentados los diferentes personajes que irán a esta academia.
Por una parte tendremos a el que se convertirá en el protagonista, Cary Mahoney, interpretado por Steve Guttenberg, el cual pues será un joven rebelde que no tiene estabilidad en ningún empleo, pero que parece ser amigo de cierto oficial de policía y al que, como consecuencia de sus delitos, se le da a elegir entre ir a la cárcel o incorporarse a la academia de policía. ¡Madre que... ¡Ay, Dios mío! ¡Cabía! ¡Es verdad que cabía! Yo creí que no había espacio. Es que estoy tonto, ¿eh? Ante esta tesitura acabará incorporándose a esta academia, no sin llevarse a un joven al que ha conocido en la propia comisaría, el cual será el cadete Jones. ¿Cómo te llamas? Jones. Larvel Jones. Monseñor Larvel Jones. Médico. Vamos, Mahoney. Hasta otra, monseñor. Doctor, monseñor. Conocido popularmente como Ruiditos Jones. Al llegar a la academia nos vamos a encontrar con el resto de los cadetes que compondrán este variopinto grupo. Tendremos a Moses Hightower, un exflorista de 2 metros de altura y 150 kilos de peso, el cual realmente resultará atemorizante. Vaya, aquí no andamos mal de negros. Lo cual es una buena cosa. Tendremos a Eugene Tackleberry, un ex guarda de seguridad obsesionado con las armas y el ejército. A la cadete Thompson, interpretada por Kim Cattrall, la cual no deja de ser una chica de alta sociedad que está buscando experiencias nuevas. Lo de esta mañana no tuvo gracia. No pretendía hacerme el gracioso. Daría cualquier cosa por ver tus muslos. Supongo que no me los describirías. Pues, desde luego, están morenos. Muy firmes, bien redondeados y duros al tacto. George Martin, un latino con una impresionante vida social. Jorge Martín, encantado. Me gustaría ser tu amigo. Eres un tío interesante. ¿Sos cadete? Sí, hasta que consiga que me expulsen. Que será mañana a las 10. ¿Entraste en la academia para que te echen? Exacto. Leslie Barbara, un obeso con una gran carencia de sentido del amor propio. ¿Qué? Que me pegues, venga, pégame. ¿A ti? Sí, pégame. No, mira, Vamos. Es que cuando yo... Que me pegues, vamos. No, es que cuando yo pego... Pégame. ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien? Y bueno, también tendremos esa vocecita inolvidable de la cadete Hooks. Como en el bosque, como en la selva, hay que seguir el camino. Con ellos estarán también estudiando los cadetes Blanks y Copland, los cuales corresponderán con el prototipo de cadete habitual de las academias de policía, y conocerán a sus instructores, los cuales serán la otra parte del reparto de esta comedia coral. Por una parte, el personaje más importante, y de hecho el que se irá repitiendo durante toda la saga, será el comandante Eric Lazar. Eric Lazar se nos va a mostrar como un policía tremendamente considerado por el cuerpo, pero que a la vez es un inútil tremendamente despistado que comete errores constantemente. Usted es un caso especial, no puede irse. Ya lo sé. Y por otro lado, yo no puedo echarle. ¿Por qué no? Porque se lo prometí al capitán Red. Le prometí retenerle aquí las 24 semanas. Junto a él tendremos al capitán Harris, el cual será un poco la muestra de lo que era la policía en ese momento, siendo una persona pues mucho más disciplinada, seria, lo cual le llevará a cometer multitud de errores durante toda la película. Sí, señor. Leche, estoy sordo. A partir de ahí tendremos la típica película de academia, muy en la estela de películas como Desmadre a la Americana o Porky's. Tendremos la instrucción de estos cadetes a cargo de sus instructores, entre las cuales destacará la sargento Callahan.
Bien. Así es como se hace. Siguiente. Yo, siguiente, conmigo. Y como poco a poco van haciendo frente a todas las dificultades, van aprendiendo todos los entresijos del trabajo policial, finalizando en un enfrentamiento con unos disturbios que se producen en la ciudad, los cuales luego veremos que han sido provocados por ellos mismos y en los cuales podrán demostrar que realmente se han convertido en auténticos oficiales de policía. Y con esta premisa tan sencilla tendremos una saga de películas la cual abarcó todos los años 80 y parte de los primeros 90 incluso, y en la cual veríamos a una serie de actores interpretando pequeños papeles, algunos convirtiéndose posteriormente en verdaderas estrellas. La idea de Loca Academia de Policía se produjo cuando el productor Paul Marlasky se encontraba en San Francisco rodando la película Hot Stuff, Materia Caliente, una comedia para más gloria de Donna Summer, cuya acción se situaba en la ciudad de San Francisco. Así, cuando estaban en San Francisco, se fijó en un grupo de cadetes de policía, entre los que se encontraba pues una mujer con un gran sobrepeso, un hombre con sobrepeso y de más de 50 años, y extrañado por el aspecto de estos policías, le preguntó al sargento, el cual le informó de que es que había una nueva política en la ciudad de San Francisco y que la alcaldesa había querido que incorporaran en un programa especial de la policía a un grupo de personas cuyas características físicas no eran las convencionales. Ante este momento pensó que sería una gran idea para una comedia el reunir a un grupo de personas de todos los tipos, a estereotipos de todas las capas de la sociedad, meterlos en una comedia universitaria y sacar de ahí una idea. Le presentó su idea a Alan Ladd Jr., el cual en aquel momento había fundado su propia productora, The Ladd Company, tras un paso bastante exitoso por la Fox y antes de su marcha a la Metro, donde también consiguió grandes éxitos. A Alan Ladd le pareció que esta comedia tenía el potencial suficiente y sobre todo que era una comedia muy barata de rodar, lo cual garantizaba el conseguir grandes beneficios en taquilla, y así le dio el visto bueno y encargó el desarrollo de esta idea a los guionistas Neil Israel y Pat Proft. Estos dos guionistas definieron la película como lo que llamaron una comedia de bloques. Una comedia de bloques es una comedia en la cual van sucediéndose chistes que realmente únicamente tienen que tener una pequeña apariencia de continuidad entre ellos, y definiendo que realmente con que 4 o 5 de esos chistes funcionen a lo largo de la película tendrás una comedia para adolescentes bastante buena. Y es que ese era el target de público al que se lanzaba Loca Academia de Policía. Se intentaba que esta película fuera estrenada en la pausa de mitad de año, en la pausa correspondiente a lo que sería la Semana Santa en España, la Pascua en los Estados Unidos, para que el público adolescente, que tenía más o menos unas semanas libres, pudiera acudir en masa a ver esta producción simplemente divertida. Así comenzaron la búsqueda del director y en primer lugar pensaron en Dom DeLuise. El problema era que Dom DeLuise se encontraba comprometido con otras producciones y no tenía tiempo para poder realizar el rodaje de esta película. Así, como segunda opción, optaron por Hugh Wilson. Hugh Wilson era un director que no estaba familiarizado con películas de este tipo, pero que sí había conducido durante unos años una serie que había tenido repercusión a nivel nacional y que se llamaba WKRP en Cincinnati. Esta serie era una sitcom tradicional de los 70 en la cual veíamos las situaciones que ocurrían dentro de una emisora de radio ficticia de la ciudad de Cincinnati, y demostraba que este director estaba cómodo en el rodaje de escenas humorísticas y que medía muy bien el tiempo de las bromas. Tengamos en cuenta que las sitcoms tienen formatos generalmente de 25 minutos y es tremendamente importante encontrar el ritmo para poder desarrollar los capítulos. Hugh Wilson cogió el guión que habían desarrollado Israel y Proft y decidió que era un guión demasiado vulgar, que tenía demasiado humor grueso, demasiado referente al sexo, y que no debía ser de este tipo, sino que se debía convertir en una comedia más familiar que cualquiera pudiera ver
con sus hijos. Así eliminó la mayor parte de las referencias vulgares que se encontraban en el guión y homogeneizó el tono de humor de la película. Es cierto que hubo 3 escenas que, a pesar de que consideraba vulgares, creía que eran fundamentales para el desarrollo de la película, y estas serían la escena de la ducha, la escena de la fiesta y la escena de la felación bajo el atril. Realmente son escenas que, a pesar de tener cierto componente sexual o, como dice nuestro amigo J, de tener señoras en canicas, tampoco son ni tan largas ni desentonan con el tono general de la película, mucho más blanco. Aquí entramos en el típico ego de los artistas, porque según la versión del productor y el director, el resultado de este rodaje fue presentado a la compañía y obtuvo su aprobación para ser estrenada. Sin embargo, si hablamos de la opinión de los guionistas, dijeron que la primera versión presentada a la compañía de la se consideró que no era lo suficientemente divertida y fue rechazada por la productora, y que hasta que no rodaron otra vez 10 o 12 chistes de los que estaban en el guión original, no pudieron obtener la aprobación de la compañía. También es cierto que es que tanto la escena de la felación como la escena en la que Harry se acaba teniendo un percance con un caballo pretendían mostrarse explícitamente en pantalla, algo a lo que Hugh Wilson se negó radicalmente. El rodaje de la película se desarrolló en Toronto, en Canadá, por un mero acto de economía. Resultaba mucho más barato rodar en esta ciudad y su fisionomía, así como su arquitectura, daba pie a que pudiera recordar vagamente a diferentes ciudades americanas. La escena, por ejemplo, de la cabina de la cámara fue rodada en el puente de Cherry Street, en Toronto. La academia en sí era un hospital psiquiátrico, Lakeshore, y en este mismo Lakeshore estaba el estudio en el que se rodaron la mayoría de las escenas interiores de la película. Una mención especial merece el local The Silver Dollar Room en la calle Spamina, en Toronto, el cual se convertiría en la maravillosa Ostra Azul. La película costó 4,8 millones de dólares y solamente en el fin de semana de estreno en los Estados Unidos recaudó 8,1 millones de dólares. Durante su andadura por los cines de Estados Unidos, en el año 1984 llegó a recaudar 81,4 millones de dólares, siendo una de las producciones más taquilleras del año y alcanzando a nivel global la cantidad de 149,5 millones de dólares. Fue un grandísimo éxito a nivel comercial. En cuanto a la crítica, no se mostró muy desfavorable a esta película. Si bien no fue una película que estuviera destinada ni diseñada para ganar ningún tipo de premio, de hecho solo ganó un premio secundario en Alemania a película de comedia, el crítico Roger Ebert llegó a declarar, después de darla 0 sobre 4 estrellas en su clasificación, que era una película tan mala que resultaba increíblemente mala, y que sería una gran apuesta el darle unos dólares a un chaval para que alquilara esta película y que a partir de ahí el resto de su vida pudiera decir a todas las películas que no eran tan malas como Loca Academia de Policía. Y es que en Rotten Tomatoes tiene una clasificación del 57%, si bien en el caso del público sube a un 64%, y una clasificación de 6,7 sobre 10 en IMDb. Lógicamente, con estos resultados en taquilla, era inevitable que la Alan Ladd Company pensara en hacer una secuela, y así la secuela llegó directamente al año siguiente a nuestras pantallas, cuando se estrenó la película Loca Academia de Policía 2, su primera misión. En este caso, y dado que ya no tenemos unos cadetes, sino que tenemos unos oficiales de policía, nos vamos a encontrar la realidad de un barrio que está dominado por una banda de punks, una típica banda de punks de película ochentera, liderada por Zed, un Bobcat Goldthwait, el cual se haría tremendamente popular a partir de este papel, el cual pues estará atemorizando a la comunidad, entre ellos especialmente al señor Swichak, dueño de una tienda en el barrio, y esto obligará al capitán de la comisaría, Pete Lazar, el cual no será sino el hermano pequeño del comandante Eric Lazar, del director de la academia,
a que le pida ayuda a su hermano. Su hermano se compromete a mandarle a sus mejores agentes. ¿Y cuáles serán estos? Pues nuestros amigos cadetes de la primera parte. Así, Mahoney, Hightower, Tackleberry, Hooks se desplazarán a la comisaría y comenzarán a trabajar en el día a día de la policía en esta zona. Brian, son las 8 horas. Despliegue para ir a clase. Iré cuando me dé la gana. ¡Te da la gana ya, amigo! No tendremos en este caso al teniente Harris, que se supone sigue en la academia, y así vamos a tener al teniente Mauser, interpretado por Armetrano, el cual junto a su ayudante, el sargento Proctor, tratarán de ponerle las cosas lo más complicado posible al grupo de cadetes de la Academia Lazar. ¿Eh? Sí, sí. Déjame verlo. Bueno. Mírelo por la parte de atrás. Véalo desde aquí. ¿Me das el espejo, por favor? Sí. La segunda parte es cierto que perdió bastante ritmo. El guión de Barry Blaustein y William Sheffer fue un guión bastante más convencional de comedia y perdió parte de la frescura que nos daban esas bromas, esas meteduras de pata en los ejercicios de entrenamiento, que en este caso se convertirán en meteduras de pata en la ciudad con los ciudadanos de este barrio, cosa que no parece que resulte tan graciosa. Oiga, siento interrumpirles. ¿Me invitan a la boda? Porque ya tengo el regalo. Es bonito. El director en esta ocasión fue Jerry Paris. Jerry Paris era un director bastante reputado como artesano, típico director de serie de televisión. Había destacado por Días Felices y por el show de Deep Van Dyke, y era un director muy válido para este tipo de películas de estudio, dado que se ajustaba mucho tanto al presupuesto como al tiempo de rodaje, que era lo que se buscaba en una producción para ganar dinero, como eran las series de Loca Academia de Policía. Por otra parte, vamos a tener chistes recurrentes, vamos a tener bromas comunes, como por ejemplo la aparición de la ostra azul, la cual se convertiría también en icónica de esta película, y la cual también nos hace que asociemos cierto sonido a situaciones de comedia. Y por otra parte, para mí lo más destacable de la película será el romance entre Eugene Tackleberry y su compañera de patrulla Kirkland, interpretada por Colin Camp, la cual va a ser una de las partes más divertidas de la película. Yo me cuido de mí misma. Usted cuide de su propio pellejo. Buenas cachas. Me refería a su revólver. De hecho, la película finalizará con la boda de estos dos personajes. Participa en el campeonato universitario, ¿eh? Sí. Pero yo un legano, ¿no? Eso ya no lo sé, ¿eh? Vamos. No, ahora no, papá. ¡Venga, hombre! Así me gusta bien. La recepción crítica de esta película fue peor que la de la primera, lo cual no dice mucho en su favor, y tiene solo un 29% de aceptación en Rotten Tomatoes. En cuanto al favor del público, también disminuyó. Hubo muchos chistes repetidos, hubo mucha broma repetida, y esto hizo que el nivel de disfrute de la película por parte del público se redujese. En Rotten Tomatoes tiene una aceptación del 42% por parte del público, y tan solo un 5,7 sobre 10 en IMDb. No obstante, a nivel económico, que al fin y al cabo era para lo que se hacían estas películas, con un coste de 7,5 millones, casi el doble que la primera parte, y básicamente primero porque los actores pidieron más dinero dado que eran conscientes del éxito de la primera parte, y segundo porque se rodó en Los Ángeles en lugar de en Toronto, lo cual encarecía considerablemente las facturas de la productora, pero recaudó a nivel global 115 millones de dólares, con lo cual seguía siendo una película muy rentable para el estudio.
Tan rentable que en el año 1987 llegó a nuestras pantallas la tercera parte de la película, Loca Academia de Policía 3, Regreso a la Escuela. Viendo que el gran fallo que había tenido la segunda para el público era que las bromas fuera del recinto de la academia no parecían tan divertidas, los productores decidieron hacer de nuevo volver a una instrucción a los cadetes, ahora en este caso convertidos en los instructores de un nuevo grupo de aspirantes a policía, y con la amenaza de que de las dos academias que existen en la ciudad, la de el comandante Mauser, mucho más tradicional, estereotipada y muy de aspecto militar, y la Academia del Azar, tolerante, abierta a todo el mundo y con todo tipo de reclutas. Todo tipo de reclutas, pues como la mujer de Faulkner, como Nogata, policía de intercambio del Oriente que va a venir a aprender las técnicas policiales a los Estados Unidos, o de Kirkland, el cuñado de Eugene Tackleberry, que se incorporará también a esta academia. ¡Y una cosa! Déjalo ya, hombre, que me he cansado de jugar. ¡Vamos, Eugene! ¡Tengo un recado! ¡Ya! Muy bueno, Tack. Un ataque sorpresa. Mahoney ha llamado. Lazar necesita ayuda. Por cierto, el cuñado de Tackleberry, Andrew Paris, hijo de Jerry Paris, director de la segunda y tercera entrega de Loca Academia de Policía. También llegará en esta parte la incorporación de Sweetchuck, ese ciudadano de la segunda parte que tenía esta tienda y que estaba amenazado por las bandas, y que aquí se incorporará como un nuevo cadete a la Academia del Azar, curiosamente teniendo como compañero a Zed. ¿Estás despierto? ¿Qué clase de música te mola? ¿Te gusta la salsa, el jazz, algo con más bronca? Esta canción la compuse después de mi primer álbum. Es más o menos así. A Bobcat Goldthwait, que era precisamente su némesis en la anterior película. Además, y como iba a ocurrir en todas estas películas, tendríamos un personaje, la Carete Adams o Weatherly, la cual era el interés amoroso de Mahoney. Oiga, tío, listo, no creo que me asusta su uniforme. No, este uniforme no asusta, ¿qué va? No, y tanto que no me asusta. ¡Hightower! Ese uniforme sí que asusta. Este hombre ha dicho no sé qué de tu madre. Y quiere cobrar $700 por una carrera. Y mal. Los contadores no mienten. Porque a estas alturas ya se había fijado un poco una estructura capitular de las películas de Loca Academia de Policía. Teníamos un primer acto en el que se nos iban presentando a través de diferentes sketches a los personajes principales de la película. Teníamos un segundo acto, una parte intermedia compuesta por gags de estos personajes en sus entrenamientos y acciones diarias. Y un último acto que intentaba darse un poco de acción, darle un poco de epicidad en esta parte, pues en una persecución con lanchas a través de un puerto de yates, la cual también va a permitir la realización de ciertas bromas por parte de los personajes. Curiosamente, esta parte tuvo una mejor aceptación crítica que la segunda, teniendo un 40% de aceptación en el tomatómetro, en Rotten Tomatoes. Por parte del público tiene un 39% de aceptación. En cuanto a IMDb, tenía un 5,3 sobre 10, las películas seguían aprobando y además la gente seguía yéndolas a ver al cine. De hecho, Loca Academia de Policía 3, que costó 12 millones, recaudó a nivel global 107, siendo tremendamente rentable para la productora. Y si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?, debieron pensar. Así, al año siguiente, en el año 1987, llega a nuestras pantallas Loca Academia de Policía 4, Los Ciudadanos se Defienden. Como ya no tenemos cadetes que meter, pues ahora lo que vamos a crear es una especie de programa comunitario en el cual ciudadanos particulares podrán entrar a la academia. Esto nos va a seguir permitiendo meter a nuestros personajes favoritos, a hacer el mismo tipo de bromas, a hacer las bromas sobre la instrucción de los personajes y a meter a personajes variopintos de cualquier edad y cualquier forma de ser para que hagan las mismas bromas que hemos tenido durante la primera película. Así, en esta película vamos a ver cómo se van a incorporar
personajes como Sharon Stone haciendo de Claire Madsen, que será el interés de Mahoney. Vamos a tener a un jovencísimo David Spade haciendo de gamberro callejero, muy en la línea de lo que había sido Mahoney en la primera parte. Y bueno, vamos a continuar con esa línea de personajes estereotipados. Sargento Hightower, vengo a participar en el nuevo programa. ¿Le conozco? Sí, me acunaba de pequeño. ¿Ah, sí? Es curioso que esta película es la única de toda la saga de Loca Academia de Policía que fue nominada a un Razzie por una de las canciones que empleaba como peor canción original de la película. En cuanto al público, en Rotten Tomatoes tiene un 38% y en IMDb un 4,9 sobre 10. Realmente ya empezaba a bajar este interés en estas películas. Se notaba también una pérdida de calidad en los guiones. Se repetían muchas bromas y no precisamente las mejoras, y el guión de Jim Quintano, dirigido por Jim Drake, es sin duda la que está considerada como la peor de la franquicia de Loca Academia de Policía. Lo cual no deja de ser curioso porque el resto veremos como hay una bajada de calidad evidente. Que haberme puesto mi traje de marinero. Yo me voy de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Llegamos al año 1988, llegamos a Loca Academia de Policía 5, Operación en Miami, y llegamos a una película que realmente ya cambia la dinámica de una manera tremenda. Si bien la línea de la película sigue siendo la misma, de momento ya tenemos el abandono del personaje de Carey Mahoney, del personaje de Steve Guttenberg. Tenemos que pensar que Steve Guttenberg en el año 88 ya ha realizado películas como Cortocircuito, como Falso Testigo, Tres hombres y una dama, está en el rodaje del Hotel de los Fantasmas, ha estrenado Cocoon, y es una persona que ha conseguido ya un cierto nivel dentro del circuito de Hollywood. Puede optar a películas mucho más llamativas que Loca Academia de Policía. Con lo cual, el elenco habitual de Loca Academia de Policía se reduce a pues el comandante Lazar, Bubba Hightower, Eugene Tackleberry, la agente Hooks y sobre todo el personaje quizá más icónico, Larvel Jones, Ruiditos Jones, que serán quienes sean el núcleo central de la película. Como ya estaba escrito el guión por parte de Stephen Kurwick y en este guión ya se había creado una subtrama para el personaje caradura simpático que interpretaba Mahoney, este debió ser sustituido. Así se contrató a Matt McCoy para que hiciera de Nick Lazar, el sobrino del comandante Lazar, que se va a convertir en este personaje de caradura simpático que nos había dado Mahoney desde la primera película, pero sin duda con muchísimo menos carisma que Steve Guttenberg. Realmente la única característica reseñable de la película en Miami es que por primera vez se nos sitúa a esta pandilla de policías en una ciudad real, dado que todas las anteriores estaban en una ciudad americana sin determinar. En este caso nuestros cadetes viajarán a Miami para una convención de academias de policía y allí pues tendrán todas las bromas habituales que por cierto cada vez iban pareciendo tener menos gracia y que por cierto cada vez perdían un poco de grosor en ese humor. Se iba buscando que la película fuera cada vez más familiar para atraer a cierto público al cine y sobre todo para favorecer el alquiler doméstico. Y de hecho vemos como los chistes un poco más gruesos que podíamos tener en la primera parte van desapareciendo según va avanzando la franquicia. ¡Ricky! Salga inmediatamente de la zona de baños, ¿entendido? ¡Vamos! ¡Vamos! De nuevo, en este caso se había seleccionado a un director televisivo, Alan Myerson, el cual no tiene grandes cosas destacables fuera de capítulos de series de continuidad, pero que resultaban una elección adecuada para este tipo de películas. En cuanto a la crítica, ya empieza a aparecer de nuevo ese 0% en Rotten Tomatoes. Incluso algunos críticos hacían reseñas del tipo de no me he reído durante toda la película. Pero bueno, en cuanto al público, la gente seguía yendo a verla. La aceptación del público
En Rotten Tomatoes es de un 33%, es bastante baja. Y en IMDb está también en un 4,6 sobre 10, o sea, ya no llegan ni siquiera a recibir un aprobado por parte del público. Pero a nivel de taquilla, sin llegar a las cifras de las entregas anteriores, seguimos teniendo una película que ha costado 14 millones de dólares y que ha recaudado 54 millones y medio. Seguimos teniendo una franquicia rentable en los términos que se manejan en Hollywood. Por lo tanto, ¿qué impedía que en el año 89 se llevara a las pantallas la sexta parte? Y en esta tendremos ya un argumento tremendamente blanco y bastante diferente al origen de la franquicia. Estamos hablando de que en la ciudad se están produciendo una serie de crímenes, el grupo a cargo del teniente Harris es quien tiene que investigarlos, a pesar de que pues con la ineptitud habitual de el teniente Harris y el sargento Proctor no encuentran nada y le piden ayuda pues a la Academia de las SAR. Así volveremos a tener a nuestros personajes habituales colaborando con otros de los personajes que han aparecido en franquicias anteriores para averiguar quién es realmente quien está cometiendo estas fechorías. Espalda con espalda. Yo también siento lo mismo. Encima con la curiosidad de que, pues bueno, la pandilla de esbirros del malo que están realizando los casos, pues van a ser pues un tío muy alto y muy fuerte, como podía ser el equivalente a Hightower, un tío acrobático y cazartes marciales para que pueda enfrentarse al final de la película a Arbel Jones. Realmente una comedia tremendamente convencional, con chistes con muy poquita gracia, repitiendo constantemente las cosas que ya habían visto en las demás partes de la franquicia y además quitando los chistes más graciosos. O sea, por ejemplo, la ostra azul aquí ni está ni se la espera. Nadie espera que haya un chiste de ese tipo en esta película. En cuanto a la recepción crítica, tenemos de nuevo ese 0% de la crítica en Rotten Tomatoes, con tan solo un 28% de aprobación por parte del público. En IMDb tenemos ya tan solo un 4,4 sobre 10 de aprobación, y es que realmente en esta sexta parte no hay prácticamente nada que se pueda destacar. Es una comedia convencional, bastante aburrida, en la que lo único que vemos es pues bueno, el declive de ciertos personajes que nos llevaban acompañando durante muchísimos años. A nivel de recaudación, aún así, no fue un desastre. Fue una película que costó 15 millones de dólares, que recaudó 33 millones y que había cerrado esa conversión de una comedia gamberra hacia una comedia familiar. Y la demostración más evidente de que era una comedia familiar es que en ese mismo año se estrenó la serie de dibujos animados de Loca Academia de Policía. Una serie en la cual, basándose en estos personajes icónicos que habíamos tenido en la franquicia de películas, nos vamos a encontrar pues con bromas infantiles, un enfoque muy hacia el público más pequeño de la casa, pero que sin embargo pues bueno, tenía cierta gracia dentro de la producción de animación a la que se tenía acceso en esa época. La serie de animación duró 2 años, estuvo en antena el 88 y el 89 y tuvo un total de 65 episodios. En cuanto a lo que sería la situación cronológica, podríamos decir que serían hechos que sucederían entre la cuarta y la quinta película, dado que tenemos en ella al cadete Mahoney, al cual por cierto no le ponía la voz Steven Guttenberg, y donde la mayor carga, por cierto, de bromas corría a cargo de la pareja Zed y Swichak, los cuales se habían convertido en los favoritos de los más pequeños de la casa. De hecho, llegó a ser tal el trasvase hacia este público infantil que Kenner en el año 89 sacó una línea de figuras coleccionables con los personajes de la serie de animación de Loca Academia de Policía. Sin duda seguía tratándose de exprimir al máximo esta gallina de los huevos de oro que había sido la franquicia de Loca Academia de Policía. Lo que ya fue bastante más sorprendente fue cuando, después de 5 años de silencio, en el año 1994 apareció en nuestras pantallas una séptima parte de Loca Academia de Policía, Loca Academia de Policía 7, Misión en Moscú, la cual no era esperada por nadie en ese momento. En esta vamos a tener una comedia bastante simple, en la cual ya quedarán muy poquitos de los personajes de la franquicia. Solamente vamos a tener al comandante Eric Lazar, a la teniente Callahan, Tackleberry,
el teniente Harris, y se va a incorporar el teniente Kyle Connors, un novato que les va a acompañar. Usted debe ser el cadete Connors. Hola. Estoy muy impresionado por su expediente. Cadete Kyle Connors, la nota media más alta de la promoción. Y en el cual le vamos a poder poner una pequeña historia romántica a la película en su relación con la soviética que trabajara como traductora, que no es otra que Claire Forlani, la cual apareció el otro día por aquí en el vídeo de La Roca. De hecho, lo más destacable quizás de esta película, bastante aburrida, con un humor muy convencional y tremendamente blanca, va a ser el cómo pudieron convencer a Christopher Lee y Ron Perlman para que interpretaran al jefe de la policía rusa y a el malo de la función, a un genio de los juegos de ordenador, Konstantin Konali, al cual va a ser a quien se tengan que enfrentar nuestros policías favoritos. Es destacable el hecho de que esta película fue rodada en la ciudad de Moscú y de hecho tuvo que ser interrumpido su rodaje a finales del año 93 porque hubo una crisis, hubo un conato de golpe de estado en una Rusia que aún estaba en pleno tránsito desde lo que había sido la URSS, y tuvieron que paralizar todo esto. Estuvieron a punto de tener que salir del país dado que la embajada norteamericana les avisó de que corrían con cierto riesgo. Por otra parte, la película no tuvo nada destacable. De hecho, desde el punto de vista de los críticos, vuelve a tener un 0% en Rotten Tomatoes, 22% de aprobación del público y únicamente tiene un 3,5 sobre 10 en IMDb. Con lo cual queda claro que es la película menos querida por los seguidores de la saga. Sorprende, no obstante, el resultado que tuvo a nivel económico, dado que siendo una película que tuvo un coste de $10 millones, llegó a recaudar $126 millones. Es cierto que en esa cifra se incluye la parte de los alquileres domésticos de la película. A rebufo del éxito doméstico de esta última entrega de esta operación en Moscú, se intentó lanzar una serie de televisión de la cual se llegaron a rodar 26 episodios que incluso fueron emitidos en España en emisiones matutinas a través de Televisión Española. En ella, del reparto original, únicamente aparecía en un papel recurrente Jones, y bueno, tuvieron apariciones especiales en algunos capítulos, pues del Mauser de Armetrano, tuvieron apariciones de Tackleberry, tuvieron apariciones de Callahan, incluso Colin Camp, la mujer de Tackleberry, Kirkland, también aparecía en uno de los capítulos. La serie no tuvo gran recorrido, no tuvo gran interés y fue cancelada tras únicamente una temporada. Y bueno, en ese momento parece ser que ya se decide que hemos tenido suficiente Loca Academia de Policía y se deja de producir más material relacionado con ello. Sí es cierto que en el año 2009 hubo un primer conato de intento de volver a llevar a las pantallas la franquicia. El productor dijo que estaban muy interesados, incluso Steve Guttenberg, con una carrera de capa caída en las cuales ha llegado a aparecer en producciones como La Balántula, comentó la posibilidad de poder volver a hacer películas de Loca Academia de Policía, pero con el fallecimiento de algunos de los personajes icónicos, como fue el caso del actor David Graff, que daba vida a Eugene Tackleberry y el cual, pues bueno, falleció a la temprana edad de 52 años por un fallo cardíaco después de haber aparecido como secundario en multitud de series norteamericanas. También la cadete Hook, Marion Ramsey, falleció hace unos años, y esto hizo que se complicase muchísimo la vuelta de la franquicia. Posteriormente ha vuelto a haber rumores de hacer un nuevo reboot, de volver a empezar con Academia de Policía en el año 2018, ya no con el reparto habitual, pero sí con el espíritu de las películas. Tengo mis dudas de si se podría hacer realmente un reboot de Loca Academia de Policía con ese humor gamberro, con ese humor grueso de las primeras entregas en una época como la que vivimos. Pero bueno, quizás lo intenten en algún momento.
Lo que sí hemos tenido, que hemos tenido la oportunidad de venir al Parque Warner, que está en Madrid, es un espectáculo de coches llamado Loca Academia de Policía, y es una buena muestra de hasta qué punto esta franquicia afectó a la gente de mi generación. Tenemos un espectáculo de coches, persecuciones, saltos. La verdad es que es un espectáculo muy divertido en el que pues el pie que da juego o las frases que dan juego a las acciones vienen de los personajes de Loca Academia de Policía. Y bueno, pues es una experiencia que si alguno viene a Madrid es bastante recomendable. En cuanto a mi opinión sobre Loca Academia de Policía, es que fue perdiendo fuelle. La primera parte de Loca Academia de Policía me encantó, tenía un humor gamberro y descerebrado que a un chaval, a un preadolescente de la época, le parecía maravilloso. Los personajes nos encantaron. Tengo que reconocer mi especial predilección por Larbel Jones, el cual con sus ruidos nos hacía pasar momentos tremendamente divertidos. Se ha creído que es Bruce Lee. Ya veremos. ¡Ya! ¡Maldición! ¿Queréis pelear? ¡Conmigo! Pero fue una franquicia que fue perdiendo fuelle a lo largo de su recorrido. Tengo que decir, creo que he contado ya en alguna ocasión, en alguno de los directos en los que he participado, que por ejemplo cuando yo fui al cine a ver Loca Academia de Policía 2, la vi en un programa doble junto con Superdetective en Hollywood, y pese a que la primera parte de Loca Academia de Policía me había encantado, la segunda me gustó mucho más, la del héroe de Eddie Murphy, que no esta segunda parte de la Academia de Policía. Aún así es una película que es inevitable que la tengamos cierto cariño. Hay que pensar que estuvimos durante 6 años consecutivos teniendo cada verano nuestra dosis de la Academia de Policía, que nos seguía pareciendo divertida y que todo el mundo acabamos viendo, a pesar de que teníamos claro que estábamos ante películas de muchísima menos calidad. ¿Y a vosotros qué os parece? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.